Listo, doctora. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Tovar. Como el doctor les dijo, soy residente de tercer año de la Remington y hoy les vengo a hablar sobre la actualización en la guía del 2018 de la OMS. Es la tercera edición de las recomendaciones prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. Para empezar entonces es importante recordar que esta guía específicamente pues hoy nos vamos a basar en las nuevas recomendaciones clínicas que se nos dan con respecto a ciertos anticonceptivos que, pues como vamos a ver ahorita en la próxima diapositiva, no son tan nuevos, pero digamos que es una reafirmación de lo que ya se venía hablando anteriormente. Entonces vamos a hablar con respecto al Simimplant, al acetato de medroxiprogesterona subcutáneo, al parche combinado, el anillo vaginal combinado y a la anticoncepción de emergencia con el acetato de bilipristal. Como les dije ahorita, en realidad no es algo nuevo. En la quinta edición del 2015, publicado por la OMS con respecto a los criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, como les subrayo aquí en el cuadrito rojo, ellos ya nos hablan de los nuevos métodos anticonceptivos, exactamente pues los mismos que les mencioné ahorita, a excepción del anillo vaginal que ellos hablan en esa publicación del anillo con progesterona, y ahorita pues vamos a hablar específicamente del anillo combinado. Y cuando uno revisa la evidencia, básicamente pues ya viene muchísimos años atrás. Les traigo esta tablita para mostrarles, pues yo creo que ya todos la conocemos, sin embargo para recordarles el porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no deseado durante el primer año con el uso típico versus el uso perfecto de un método anticonceptivo. Entonces vamos a tener que el uso perfecto va a ser aquella paciente que utiliza correcta y consistentemente un método anticonceptivo, y el uso típico va a estar dado por aquella paciente que puede tener algún olvido o que no tiene un uso adecuado del método que está utilizando. Como podemos ver acá en el cuadro, los anticonceptivos o los endoceptivos intrauterinos, los implantes subdérmicos y la esterilización femenina y masculina son los métodos pues, que tienen el porcentaje más bajo de embarazo no deseado al año, y son los que tienen menor variación con respecto al uso típico y al uso perfecto, ya que no dependen específicamente de la adherencia del paciente. Entonces es muy importante recordar estos métodos LARCs de los que ya habíamos hablado, que son métodos de larga duración con estas pacientes. Importante entonces descartar que la paciente esté en embarazo. No siempre vamos a tener una prueba de embarazo positiva en orina o en sangre, no vamos a tener la disponibilidad y probablemente nos vamos a enfrentar a una paciente que es la primera y la última vez que va a asistir a un médico y no la podemos dejar ir sin un método anticonceptivo. Entonces tenemos otras recomendaciones que nos pueden ayudar a pensar que esta paciente probablemente no está en embarazo y que podemos iniciar un método anticonceptivo pues sin ningún problema. Entonces la primera es que la paciente no haya tenido relaciones sexuales desde la última menstruación, o que la paciente esté usando correcta y consistentemente un método anticonceptivo fiable, que esté en los primeros 7 días desde la última menstruación, o que la paciente esté en los primeros 7 días después de un aborto provocado o espontáneo. Y en aquella paciente que está en el posparto, entonces si lleva menos de 4 semanas del posparto, en una mujer que no está lactando, y en aquella que está lactando exclusiva o casi exclusivamente, que esté en amenorrea y que lleve menos de 6 meses de puerperio. Recordarles nuevamente, no sobra, lo hemos tratado pues como en todo el simposio, pero recordarles los criterios de elegibilidad. Recordemos que cada paciente hay que individualizarla respecto a su edad, a sus comorbilidades, a sus hábitos de vida. Entonces la categoría 1, aquella paciente que no tiene ninguna contraindicación; la 2 es aquella paciente en la que los beneficios superan los riesgos; la 3 es aquella paciente en la que los riesgos superan los beneficios. Sin embargo, esta categoría 3 pues debemos evaluarla, ya que si de pronto tenemos una paciente con una comorbilidad, con una cardiopatía en la cual el embarazo sea un riesgo mucho mayor que el uso del método anticonceptivo, entonces pues podríamos utilizarlo en ese caso. Y la categoría 4 pues es aquella paciente que tiene una contraindicación absoluta para el uso del método. Ahora sí, entonces para entrar pues como a hablar específicamente de la guía, entonces lo primero sería el Simimplant, que es un implante subdérmico, tiene 2 barras, cada barra está compuesta por 75 miligramos de levonorgestrel para un total de 150 miligramos. Básicamente este implante, pues el mecanismo de acción va a estar dado pues por la progestina, que básicamente va a ocasionar inhibición de la ovulación y espesamiento del moco cervical.
se considera que son efectivos dentro de las primeras 24 horas después de la inserción. A diferencia del Yadel, vamos a tener que este Sinoimplant tiene una duración de 4 años. El Yadel específicamente tiene una concentración exactamente igual, tiene 2 barras de 75 miligramos de levonorgestrel cada una, pero la diferencia radica básicamente en el tiempo. Sabemos que el Yadel dura 5 años, este dura 4 años. Sin embargo, buscando pues en la literatura no encontré estudios específicos que referencien la diferencia como tal entre los 5 años y los 4 años, pero pues si pensamos, lo más probable es que sería por la liberación pues como tal del implante. Se considera que estos pacientes tienen un retorno rápido a la fertilidad. Hay reportes de pacientes que ya han presentado embarazo entre los 7 y 14 días después del retiro, y a los 6 meses posterior al retiro estas pacientes ya tienen el riesgo, pues, o la tasa de embarazo es exactamente igual a una paciente que no ha utilizado pues ningún método anticonceptivo. Se considera que es un método de alta eficacia, larga duración de uso y no tiene interferencia pues como con las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da la guía? La guía nos dice que el Sinoimplant se puede utilizar en una mujer en los primeros 7 días de la menstruación, o sea, se puede insertar en la mujer en los primeros 7 días de la menstruación o en cualquier momento, asegurándonos pues que la paciente no esté en embarazo. La otra recomendación es que nos aconseja pues hacer una toma de la presión arterial. Sin embargo, esto no es pues una camisa de fuerza, y el hecho de que no tengamos la disponibilidad de la presión no contraindica para que esa paciente pueda utilizar el método anticonceptivo. No requiere pues como ningún examen de tamizaje pues o previo a la inserción. Tiene un periodo pues de duración de 4 años y no es necesario realizar pues como un seguimiento regular una vez iniciado pues el uso del método. Les traigo este estudio que habla con respecto pues de la seguridad del Sinoimplant en mujeres con condiciones médicas u otras características. Esto fue una revisión sistemática de la literatura. En total se evaluaron 9 estudios, de los cuales fueron 6 ensayos controlados aleatorizados, 2 observacionales prospectivos y un estudio transversal. La comparación la hicieron con el Yadel y con el Norplant. Como todos sabemos, el Norplant fue el primer anticonceptivo subtérmico que salió pues como al mercado, y la evidencia pues mucha de la evidencia que se encuentra es en comparación pues como con este implante. Se encontró que son iguales con respecto a la formulación hormonal, al perfil de calidad y a las tasas de liberación. Se considera que es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos, y entre las mujeres con afecciones médicas ellos no encontraron evidencia disponible directa con respecto al uso y eventos adversos graves con el Sinoimplant. Entonces, la eficacia con respecto al peso fue contradictoria. Ellos encontraron un estudio en el que la eficacia se disminuyó en pacientes que tenían un peso mayor a 70 kilogramos, pero en otro estudio no encontraron ninguna diferencia. Sin embargo, esto es un punto pues a tener en cuenta. Las mujeres sanas que utilizaron el implante no tenían más probabilidades que las usuarias de otros implantes de desarrollar pues efectos adversos. No hubo pérdida de la densidad mineral ósea, hubo mayor probabilidad de quistes ováricos que generalmente resuelven solos y no requieren pues ningún tipo de seguimiento, y hubo menor probabilidad de desarrollar fibromas uterinos. Entonces, la evidencia entre mujeres sanas sugiere que el Sinoimplant es seguro, tuvo resultados de salud similar a los otros implantes de levonorgestrel. Los estudios fueron limitados y contradictorios con respecto al peso, como les conté ahorita, entonces digamos que esto es un punto a tener en cuenta. Y este implante, la casa farmacéutica que lo produce está en China, entonces todos los estudios que se realizaron fueron en China, por lo cual esto limita pues como la generalización. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? El Sinoimplant tiene un perfil de seguridad y farmacocinético similar a los otros implantes de levonorgestrel. No hay diferencias significativas con respecto a los eventos adversos graves, y se asignaron básicamente las mismas recomendaciones para el Sinoimplant que para los otros implantes subtérmicos. Con respecto entonces al momento de la inserción, vamos a tener en cuenta varios aspectos. Entonces, con respecto a los ciclos menstruales, se puede poner seguramente los primeros 7 días de la menstruación en aquella paciente que ya lleva más de 7 días, asegurarnos de que no esté en embarazo, y se puede poner pues en cualquier momento del ciclo, sabiendo que no tenemos pues un embarazo.
En aquella paciente que está en amenorrea, igual, descartando un embarazo se puede poner sin ningún problema. En aquella paciente en el puerperio que está lactando, entonces si tiene menos de 6 semanas de puerperio, se considera categoría 2, se puede realizar una inserción sin ningún problema. Y en aquella paciente que tiene entre 6 semanas y 6 meses, también se puede insertar sin ningún problema, evaluar si ya retornó a los ciclos menstruales, que es poco probable pues por la lactancia, pero si no ha retornado, pues si tiene una lactancia exclusiva o casi exclusiva, pues podemos tener la seguridad que esa paciente no está en embarazo y podemos iniciar el método. En la paciente que no está lactando, si lleva menos de 21 días se puede insertar sin ningún problema, podemos tener la seguridad de que no está en embarazo, y si lleva más de 21 días, entonces asegurarnos pues que no hay un embarazo y podemos insertarlo. En el posaborto, como la doctora pues nos acabó de hablar, se puede poner inmediatamente después del aborto, y en el caso de que la paciente requiera un cambio de método cuando el anterior era un dispositivo intrauterino, entonces hay que tener en cuenta algo. Si la paciente está en los primeros 7 días de la menstruación, se puede poner el implante y retirar inmediatamente el DIU, pero si la paciente ya lleva más de 7 días de la menstruación y ha tenido relaciones sexuales durante ese ciclo, pues lo primero sería descartar un embarazo, aconsejarle el uso de anticoncepción de emergencia pues en el caso dado de que lo haya necesitado, y la recomendación es retirar el DIU en el próximo ciclo menstrual, es decir, cuando vuelva a sangrar. O sea, se le puede insertar el implante en el momento que sepamos que no está en embarazo, pero el retiro del DIU se le debe realizar con la menstruación siguiente. Bueno, con respecto al acetato de medroxyprogesterona subcutáneo, entonces es importante tener en cuenta la presentación. 104 miligramos de acetato de medroxyprogesterona en 0.65 mililitros. Digamos que la concentración es un 30% menor a la presentación intramuscular. Esto se considera que es un beneficio para la paciente, ya que tiene una tasa de absorción más lenta y una concentración pico menor. Con niveles séricos que se mantienen por el mismo tiempo que la presentación intramuscular, o sea que se puede poner pues igual cada 3 meses. Se considera que el retorno a la fertilidad es exactamente igual pues a la presentación intramuscular, entre 10 a 12 meses. ¿Y qué ventajas se han encontrado entonces con este método? Primero, la capacidad para autoadministrarse. Estas pacientes no tienen que buscar un proveedor que les aplique la inyección, y digamos que esto es un beneficio para ellas. Y segundo, la menor dosis del ingrediente activo. Recordemos que es un 30% menor. Bueno, con respecto entonces a las recomendaciones, igual, si se va a hacer la aplicación, entonces debe ser en los primeros 7 días después de la menstruación, y recordemos pues que se debe poner cada 3 meses. Este es un estudio que habla con respecto a la seguridad del acetato de medroxyprogesterona subcutáneo. Fue publicado en el 2016 en la revista Contraception, y el objetivo fue evaluar la seguridad del acetato de medroxyprogesterona subcutáneo. Entonces, ellos se hicieron 2 preguntas. La primera, ¿el uso del acetato de medroxyprogesterona subcutáneo aumenta el riesgo de eventos adversos o empeora la condición en comparación con la no utilización del método? Y la otra fue, las usuarias de este método en edad reproductiva y sanas experimentaron un mayor riesgo de eventos adversos en comparación con las no usuarias. Entonces, en total se evaluaron 14 artículos, 10 estudios evaluaron resultados en pacientes de diferentes edades, obesidad, endometriosis o VIH, diferentes comorbilidades, y 4 estudios compararon la seguridad del acetato de medroxyprogesterona subcutáneo versus intramuscular en poblaciones de mujeres sanas. ¿Qué encontraron ellos entonces? Se observaron efectos anticonceptivos muy similares, tanto en cambios de peso, patrones de sangrado y la aparición de otros efectos adversos en las usuarias del acetato de medroxyprogesterona subcutáneo. Las mujeres que tenían un diagnóstico de endometriosis, que usaron este método durante 6 meses, tuvieron disminuciones mínimas en la densidad mineral ósea, aumento de peso, pocos eventos adversos graves y experimentaron mejoría pues de los síntomas. Las mujeres con VIH toleraron la inyección sin ningún problema, y ellos llegan pues como a la conclusión que tanto la presentación subcutánea como la intramuscular muestra una equivalencia terapéutica y efectos similares adversos tanto en el aumento de peso como en los cambios de los patrones de sangrado.
Por lo tanto, entonces la evidencia del uso del acetato de medroxiprogesterona subcutánea en mujeres con condiciones específicas demuestra que el método se puede utilizar de manera segura, y en pacientes sanas el uso del acetato de medroxiprogesterona subcutáneo e intramuscular parece ser terapéuticamente equivalente con perfiles de seguridad similar. En realidad no hay estudios que evalúen la adherencia como tal en un largo plazo. Este fue el estudio pues como que evaluó, el más grande que encontré, pues que evaluó a un año la adherencia con respecto al acetato de medroxiprogesterona subcutáneo versus el intramuscular. Entonces esto también fue una revisión sistemática de la literatura, fue publicado en el 2018. Ellos randomizaron 401 pacientes entre los 15 y los 44 años de clínicas de Texas y de New Jersey. Y entonces, ¿qué encontraron ellos? Inicialmente, entonces le explicaron a la paciente cómo ponerse la primera dosis subcutánea, esa se puso en el hospital, y pues a la paciente del acetato de medroxiprogesterona intramuscular, pues igual le pusieron la dosis. Le suministraron a la paciente del subcutáneo 3 dosis para que se llevara para la casa y las evaluaron entonces al año. La hipótesis era pues la mayor continuidad con la autoadministración en comparación con la administración estándar. Esto fue un estudio que se realizó entre agosto del 2015 y febrero del 2016. ¿Y qué encontraron ellos entonces? La continuación a 6 meses en el uso intramuscular fue del 69.2% versus el uso subcutáneo, que fue de 87.3%, con una P que fue estadísticamente significativa. Y a 12 meses la administración clínica fue, la adherencia pues a la administración clínica fue de 53.5% versus 68.8% con la administración subcutánea, con una P que también fue estadísticamente significativa. El 97% de los participantes en el grupo de la autoadministración informaron que era fácil administrar la inyección, el 87% recomendaría la autoadministración a un amigo y el 52% del grupo clínico reportó interés en la autoadministración en el futuro, por lo cual ellos llegaron a la conclusión que la autoadministración de esta presentación subcutánea mejora la continuación del uso de anticonceptivos y es una opción viable y aceptable para las mujeres y las adolescentes, y que puede mejorar el acceso y la autonomía, por lo cual este método pues debería estar disponible como una opción de anticonceptivo. Con respecto pues al inicio de este método, básicamente pues es lo mismo que ya les expliqué anteriormente con el implante. Lo único que cambia es en el puerperio. Recordemos que en el puerperio, como lo vimos ayer, cuando estamos antes de 6 semanas con lactancia, la OMS le da una categoría 3 a la inyección debido a que en realidad pues, los estudios son contradictorios sobre el efecto pues, que puede ocasionar en el neonato. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y el CDC de Atlanta le dan una categoría 1 y habla pues que se puede poner sin ninguna contraindicación. En el caso de que esté entre las 6 semanas y los 6 meses también se puede poner sin ningún problema. Y específicamente hay una cosa importante a tener en cuenta, y es que la paciente puede realizar una aplicación temprana de este medicamento hasta 2 semanas antes de la fecha que debería realizar la aplicación, o puede tener una aplicación tardía hasta 4 semanas posterior a la fecha en la que debería realizar la aplicación. Entonces digamos que esto pues podría ser una ventaja y no necesitaría, si está dentro de esas 4 semanas, no necesitaría utilizar anticoncepción de emergencia en el caso de que tenga pues relaciones de riesgo. Con respecto al parche combinado y al anillo vaginal combinado, entonces vamos a tener que el parche va a tener o va a estar compuesto por etinilestradiol y norelgestomina. Se liberan 20 microgramos de etinilestradiol y 150 de norelgestomina al día. Es un parche que es cuadrado, que tiene una longitud de 20 centímetros cuadrados. Tiene 3 capas. La capa externa es la que protege pues como del agua, del sudor. La capa intermedia es la que va a tener pues como las hormonas, y una capa interna que va a ser pues la que se va a retirar para poder adherir en el brazo pues la capa hormonal. Efectos secundarios similares a los anticonceptivos orales. Hay estudios que muestran que estas pacientes pueden presentar en los primeros 2 ciclos una mastalgia mayor en comparación con el anticonceptivo oral. Sin embargo, al tercer ciclo se equipara y ya no hay ninguna diferencia como tal.
y pues obviamente por la forma de utilización del parche pueden haber reacciones pues en el sitio de aplicación. Con respecto al anillo vaginal combinado, este va a liberar 15 microgramos de fenilestradiol y 120 de tonogestrel diariamente. Tiene un diámetro de 54 milímetros y 4 milímetros de transverso. Este se puede utilizar en un régimen 21/7, es decir, la paciente se la pone el primer día del ciclo menstrual por 21 días y descansa 7 días. Hay reportes de régimen extendidos hasta 42 y 91 días, sin embargo pues faltan más estudios para evaluar estos métodos extendidos. Y este es un anillo vaginal pues que es nuevo, en realidad todavía no lo tenemos acá, pero quería traérselos para que lo conociéramos. Está compuesto de 150 microgramos de acetato de ceresterona y 15 microgramos de fenilestradiol. ¿Qué diferencia tiene con el anillo que tenemos en este momento? Que este puede durar por 13 ciclos. Es decir, la paciente lo inserta el primer día del ciclo, lo deja por 21 días, lo retira, lo debe lavar con jabón y agua y a los 7 días se lo puede insertar nuevamente y tiene una duración de 13 ciclos. Entonces digamos que esto sería costo efectivo al momento de evaluar, pues de pronto para mirar cuando contemos con él. Con respecto al parche, entonces igual se puede insertar en los primeros 5 días de la menstruación. Se recomienda pues una visita anual después de comenzar a usar el parche o el anillo vaginal combinado. Este es un estudio que evalúa pues el parche como tal, es una revisión sistemática de la literatura. Ellos hablan que es una opción eficaz y conveniente para la anticoncepción hormonal. Como ya les expliqué ahorita, pues tiene un ciclo de 21/7. Las tasas típicas de fracaso son similares a las de los anticonceptivos orales. Sin embargo, hay que tener en cuenta un punto importante, y es que los estudios muestran resultados mixtos debido a que hay un riesgo 2 veces mayor de desarrollar tromboembolismo venoso. Esto es debido a que, aunque tenemos una concentración pico menor, pues del 25% menor que los anticonceptivos orales, la exposición total al estrógeno va a ser 60% mayor con respecto a los anticonceptivos orales. Entonces, en algunos estudios se ha hablado que hay un riesgo mayor de tromboembolismo venoso, sin embargo el riesgo absoluto pues sigue siendo bajo. Y tener en cuenta que hay una disminución de la eficacia con respecto al peso en mujeres mayores de 90 kilos. Entonces, digamos que no sería un método anticonceptivo pues como a recomendar en estas pacientes con este peso. El perfil de efectos secundarios es similar al de los anticonceptivos orales, con tasas ligeramente más altas de sensibilidad en los senos y efecto pues adverso en reacción local. Bueno, ¿qué hacer entonces en situaciones especiales? En caso de que la paciente olvide ponerse el parche, hay que tener en cuenta entonces si es mayor o menor a 48 horas. Si la paciente, el olvido es menor a 48 horas, inmediatamente se dé cuenta, se debe poner el nuevo parche y no necesita utilizar pues como protección adicional ni anticoncepción de emergencia. Se considera que está cubierta pues como en esas 48 horas. Pero si el olvido ya es mayor de 48 horas, entonces esa paciente debe ponerse el parche en el momento en el que recuerde pues que debía cambiarlo, debe seguir cambiándolo en el mismo día de la semana en el que ya venía pues como en el orden, y hay que recomendarle que debe utilizar protección anticonceptiva adicional. En caso de un desprendimiento no programado, igual, siempre evaluar si es menor o mayor a 48 horas, y básicamente pues es lo mismo. Si es menor a 48 no es necesario utilizar un método anticonceptivo adicional, pero si es mayor a 48 horas pues sí lo debe utilizar. En caso del uso prolongado del parche, entonces hay que tener en cuenta si este uso prolongado fue en la 3ª semana, es decir, ya la semana que venía era cuando tenía que desprenderlo y íbamos a tener una hemorragia por deprivación, no hay ningún problema y la paciente puede retirarlo en el momento en el que se dé cuenta, y no debe utilizar esa semana libre de hormonas, sino que debe ponerse un nuevo parche y seguir ese ciclo continuo. En el caso de que el uso prolongado haya sido entre la 1ª y la 2ª semana, entonces evaluar pues si es menor o mayor a 48 horas, como ya les expliqué.
Con respecto al anillo vaginal combinado, la prolongación del intervalo sin el anillo, entonces igual, si es menor a 48 horas no necesita anticoncepción adicional, si es mayor a 48 horas pues sí necesita, se debe insertar en el momento en el que lo recuerde inmediatamente y lo debe seguir cambiando pues en la fecha estipulada a los 21 días. En caso de una extracción no programada, evaluar exactamente lo mismo y en el caso del uso prolongado del anillo, tener en cuenta, si lleva 28 días, entonces la paciente podría simplemente retirar y iniciar cuando debería en la fecha pues estipulada, pero si lleva entre 28 y 35 días, entonces la paciente debería insertar un nuevo anillo y no tener la semana pues como sin el anillo. Con respecto a la anticoncepción de emergencia con el acetato de ulipristal, entonces ayer pues lo hablamos muy bien, es un modulador selectivo de los receptores de progesterona, inhibe la ruptura folicular incluso después de que el nivel de LH haya comenzado a aumentar. Se considera pues que previene el embarazo después de las relaciones sexuales y no es efectivo después de la implantación. Efectos adversos, dolor de cabeza en el 19% y náuseas en el 12%. Y recordemos que no hay ninguna contraindicación para el uso de anticoncepción de emergencia. Este fue un practice bulletin que salió pues en el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras en el 2015 con respecto a la anticoncepción de emergencia. Y como vemos acá, ellos recomiendan de primera línea el acetato de ulipristal, 30 miligramos dosis única, y recordemos que es efectivo hasta por 120 horas, es decir, 5 días. Y ellos hablan que el acetato de ulipristal es más efectivo que la dosis de levonorgestrel y que tiene el beneficio de que es efectivo hasta por 5 días. En un metaanálisis que hizo comparación en las tasas de embarazo con respecto al acetato de ulipristal, encontró que era 1.4 versus 2.2 con el levonorgestrel, entonces vemos que sí, en realidad es mucho más efectivo. Con respecto al uso, pues debe tomar la paciente en el momento pues lo más pronto posible después de haber tenido la relación sexual con riesgo, y en el caso de que la paciente presente vómito, entonces recordemos que para el acetato de ulipristal, si lleva 3 horas después de tomar la dosis y vomita en ese transcurso de esas 3 horas, debe repetir nuevamente, y para el levonorgestrel son 2 horas. ¿Cuándo debe utilizar una paciente entonces anticoncepción de emergencia? Cuando hay demora de 2 semanas para recibir una inyección de enantato de norepinefrina y hasta 4 semanas en el acetato de medroxiprogesterona. En el caso que usted está dando anticonceptivos orales de progestina, cuando tenga olvido de 1 o más píldoras durante más de 3 horas. En el caso de anticonceptivos orales, cuando tenga olvido de 3 o más píldoras activas. Y en el caso de que usted esté usando anticonceptivos inyectables, cuando se demora más de 7 días para recibir una inyección. En esos casos, esa paciente debería recibir anticoncepción de emergencia. Y finalmente, invitarlos a los 60 años de Asagio, que el doctor ahorita pues también les hizo la invitación, que se va a realizar en el 2019, en junio 14 y 15. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Paula por su excelente exposición. Creo que definitivamente la vamos a seguir invitando en el futuro. Bueno, a continuación vamos a tener un receso para un break, pero tenemos una noticia de última hora. La doctora Claudia Ramírez, que nos iba a hablar de anticoncepción en cáncer de seno, tiene una dificultad médica y no nos va a poder acompañar. Por lo tanto, entonces vamos a continuar después de eso con el bloque ya de medicina interna, que son 2 charlas muy interesantes, y ahí sí vamos a ver a los conferencistas que pueden hablar 5 o 10 minuticos más. Muchísimas gracias a todos. Pasemos a un break, por favor.